Vamos a ver, profe, ahora algunas funciones que tiene el lenguaje, porque es importante, ¿eh? Es importante para aclarar esto. A ver, la primera función que vamos a tener en cuenta es la función expresiva o emotiva. A ver, chicos, si menciono que es la función expresiva o emotiva, ¿con qué elemento se va a relacionar? Se va a evidenciar con el elemento del emisor. Profesor, ¿y por qué con el emisor? Vamos a ver qué nos dice la función. La función nos dice que aquí es donde vamos a expresar sentimientos, estados de ánimo, opiniones del emisor, en la cual pues se va a transmitir sobre todo de forma subjetiva. Eso es lo que hay que precisar, chicos, ¿ya? Subjetiva. La subjetividad nos va a permitir hablar acerca del emisor. Profesor, un ejemplito muy básico, ¿ya? Mira, fíjate. Una persona, un niño, le dice a su profesora, me apetece mucho pasar un día en el campo con mis compañeros. Esta palabra apetece es una opinión del emisor, ¿no? Y de forma subjetiva, ¿no? De repente no están en épocas de paseo, pero a él le apetece mucho pasar un día del campo con mis compañeros. Pero este es un plano subjetivo. Como es un plano subjetivo, profesor, entonces es una función expresiva o emotiva. ¿Ok? Vamos a ver ahora la función representativa o referencia. Entonces está relacionado con el referente, profesor. Referente. Esta función lo que nos dice es que nos va a hablar. Si en el plano subjetivo era el emisor, pues en el plano referencial es el modo objetivo. Tal como son las cosas, aspectos de la realidad. Por ejemplo, ¿no? El clima, por ejemplo. Hablar, por ejemplo, de Picasso, hablar de Cervantes, lo encuentras en libros, es un aspecto de la realidad. Eso es lo que vamos a evidenciar. Profesor, un ejemplito, vamos a ver. En el Perú se habla 45 lenguas. Es un aspecto de la realidad, lo vemos, lo sabemos, está en libros actuales. Así que sí, es correcto. De acuerdo al último censo, en el Perú se hablan 45 lenguas. Ya está. Profe, es un aspecto de la realidad, es modo objetivo. Correcto. Función representativa o referencia. Vamos a evidenciar también que la función apelativa o conativa, el elemento se está desarrollando con la función receptor. Muy bien, receptor. Es cierto, profe. Receptor. ¿Por qué el receptor? Porque apelar es dar a conocer o buscar una respuesta o una actitud en el receptor. Profe, ¿cómo una respuesta? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Andrea, revisa tu cuaderno que ahí está la teoría. Carlos, eh, ¿puedes comprarme un chocolatito? Entonces, lo que estás buscando es un pedido, un mandato, una respuesta del receptor, ¿verdad? Lo mismo pasa pues con el ejemplo, ¿no? Dice, si me votáis, prometo reducir la delincuencia en la ciudad. Pero ahí no está diciendo si me votáis de votar, ¿no? Sino este votar viene a ser si me eliges, ¿no? Si me eliges, prometo reducir la delincuencia. ¿Qué es lo que intenta? Promover una respuesta en el receptor, pues, ¿no? Para que voten por él. Esa es la función apelativa. Evidenciamos también una función poética o estética. A ver, ¿con qué elemento de la comunicación está desarrollado esta función? Es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante esto de aquí. ¿Y sabes por qué? Porque nos va a permitir relacionarlo cuando veamos, pues, los tipos de preguntas. Muy bien, está relacionado con el mensaje. Y bueno, aquí es donde vamos a añadir algunos elementos, pues, estéticos al mensaje. Estos elementos estéticos van a mencionar una forma especial. Por ende, podemos mencionar alguna poesía, profesor, de Mariano Melgar. Melgar es un crack, ¿eh? Para las poesías de amor. Entonces, vamos a evidenciar y dice, ¿no? Cuando deje de alumbrar el sol, de oriente a poniente, cuando se consuma el mar y muera todo lo viviente, yo te dejaré de amar. Imagínate qué tan romántico puede ser Melgar cuando dice, ¿no? Cuando se consuma el mar. El mar es tan inmenso que tú crees que se va a consumir y solo en ese instante yo te dejaré de amar. Imagínate
qué tan doliente o qué tan... ¿cuál sería la perspectiva que tuviera la mujer, ¿no? Que alguien te diga, ¿no? Cuando se consume el mar, yo te dejaré de amar, ¿no? Entonces ahí estamos evidenciando, pues, un aspecto estético del mensaje. Es por ello que la función poético-estética está relacionada con el mensaje. La función metalingüístico de glosa está relacionado con el código. El código es importantísimo porque aquí vamos a centrar la atención justamente en él, pues. Profe, o sea, si nos están hablando de este sistema de signos convencionales, vamos a hablar de la función estética, o, perdón, metalingüístico de glosa. Vamos a poner un ejemplito. Si alguien pregunta, profesor, ¿qué significa la palabra cáustico? Profesor, entonces, el profesor le va a decir cuál es el significado de la palabra cáustico, pero sobre todo están hablando de qué, del código, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando por aquí, ¿qué código, profesor? Español. Y que lo que nos pide es hablar acerca de la semántica del español, porque la semántica te va a permitir poder hallar el significado de la palabra cáustico. Profesor, nos están hablando del código, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que relacionar al código. Profe, cuando nos hablan del sustantivo, predicado, sujeto, código, función metalingüística, ¿ya? Vamos con la función fáctica o de contacto. Profe, el canal, vamos a ver si va a estar relacionado, si yo voy a establecer, prolongar o finalizar la comunicación. ¿Ya? Profe, ¿cómo es esto? No te preocupes, es súper fácil. Por ejemplo, ¿no? Cuando quieres establecer una comunicación, tú lo que dices cuando estás llamando por teléfono, aló, aló con Andrea, aló con Kerry, aló, si me escuchas, ¿no? Aló, ese aló está estableciendo un contacto, ¿no? Una relación para ver si me escuchan o no, ¿verdad? Digo aló. Estableces una comunicación. Una vez que está establecido, ahora lo pregunto, oye, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la familia? Muy bien. Y de pronto cuando ya terminaste, ya, Andrea, ya me voy. Hasta luego, Kerry, hasta luego. Esa relación que estás haciendo es establecer, prolongar o finalizar la comunicación, ¿ya? Entonces está relacionado con la función fáctica o de canal.